electoral ante estas elecciones inminentes. Vamos a hablar de esto con Jorge Liotti. Bienvenido, Jorge. ¿Qué decís, Leonora? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, la verdad es que los últimos días han sido jornadas con muchos cambios en la perspectiva del gobierno. No se notan mucho públicamente porque son conversaciones, reuniones reservadas, algunas inclusive que se mantuvieron en secreto hasta que ocurrieron, las de la semana pasada, la cena que se realizó el jueves con radicales, con Peña, con Frigerio. Bueno, mucho movimiento en los últimos 4 o 5 días que continuaron durante el día de hoy. Hoy hubo una reunión esta mañana entre el presidente Macri, el jefe de gabinete Peña, Frigerio y los 2 ministros económicos principales, Duhovne y Sica, Sí. un poco para pulir este nuevo esquema en el cual están tratando de preparar un paquete de anuncios que tengan un efecto, te diría, de alivio anestésico frente a la sociedad, sobre todo con lo que tiene que ver con la cuestión de los precios, El de los consumo, consumo ¿no? básico, algo también de créditos, pero que tiene que ver con dar una señal hacia un electorado, hacia una población que percibe que la inflación escala muy fuertemente y que esto ha hecho que progresivamente haya mayor distancia de las posibilidades de consumir o bajar el nivel de consumo, la cantidad de consumo, y en las clases bajas ya con un perjuicio muy directo. Si tuviéramos que analizar 3 factores importantes, ¿por qué ahora el gobierno toma en cuenta esto, que probablemente para la mayoría de la audiencia haya sido novedad, perceptible claro, desde hace mucho tiempo? Bueno, yo te diría que se conjugaron una serie de factores que son muy importantes para tratar de revertir un poco la lectura que tiene Macri en la cabeza, que es: este es el único camino, no nos podemos apartar de él. Bueno, hay una demanda de decir, no nos apartemos del trazo grueso, pero fijémonos si podemos hacer algunos gestos, dar algunas señales a la clase media, a la clase Claro. baja en este sentido. A ver, ¿cuáles serían esos 3 factores que Bueno, mencionás? En orden cronológico te diría que el primero tiene que ver con una revalorización del rol de Vidal y Rodríguez Larreta en las cuestiones nacionales. Hasta hace, te diría, un mes, un poco menos también, te diría que preferían no meterse en cuestiones sensibles de la Casa Rosada, de la Administración Económica Nacional, y circunscribirse al territorio bonaerense o porteño. Larreta hablaba de las obras en la ciudad, Vidal hablaba del conurbano, hacía sus visitas. Ahora hay un margen mayor porque están en juego sus territorios electoralmente, hay una fuerte preocupación en la gobernadora, y te diría también cierta preocupación en el jefe de gobierno porteño, a pesar de que tiene un escenario electoral más Claro, favorable. mucho más favorable que la provincia de Buenos Exactamente, Aires. pero igualmente tampoco se quiere confiar. Sí. Y esto hizo que empezara a pesar mucho más la voz de ellos dos dentro de la estructura de la Casa Rosada. Están teniendo una postura de demanda mucho más fuerte en estos puntos, que tienen que ver con acercarse o reacercarse con sectores sociales que entienden que han perdido, que eran aquellos que confiaron en el gobierno, en el proyecto de Cambiemos, y están desencantados. Bien. El segundo factor tiene que ver con el radicalismo. Venimos escuchando hace un tiempo que los radicales se quejan, protestan, plantean, pero en general vinculados a cuestiones de cargos a la vicepresidencia y demás. Ahora aparece un radicalismo que dice: no tiene sentido discutir los cargos si no mejoramos nuestra perspectiva nacional electoral, porque si no, no va a haber futuro para ninguno de nosotros. Ahora, ¿se trata solamente de un tema electoral y del futuro, como bien decís vos, o también se trata de ser parte de esta mesa de decisiones, de esto que dicen tanto los radicales? Nosotros nos enteramos de las cosas por los medios y después tenemos que salir a dar la cara. Por eso, hoy están priorizando ser parte de la toma de decisiones y que sus propuestas sean escuchadas. Ellos están elaborando una serie de alternativas que tiene que ver, que van en sintonía con lo que plantean Vidal y Larreta, en un sentido de establecer algunas medidas como, por ejemplo, un acuerdo amplio de precios, no solamente precios cuidados, que fue lo que se planteó ayer, Sí. sino un acuerdo más amplio con supermercadistas que incluyan no solamente algunos productos, sino una gama muy amplia para que se pueda sentir concretamente esto. Bueno, de hecho, hoy la Secretaría de Comercio ya se estuvo reuniendo con algunos supermercadistas. Exactamente, va en línea con esto, Sí. con la reunión esta que te contaba de esta mañana. El radicalismo preparando por su lado esto, que van a volver a juntarse el jueves para conversar sobre esta cuestión. Y el tercer factor, o sea, el primero es Vidal Larreta fortalecidos en la discusión interna,
la necesidad de incorporar al radicalismo para que no haya tanto ruido en la coalición, ya no por cuestiones puramente de cargos electorales, sino del planteo, escúchenos, e instrumentemos esto que nosotros estamos reclamando. Claro, porque si no también el riesgo de la ruptura, ¿no? Claramente, claro. Un poco preparando la convención. Acá tiene un rol fundamental el titular del radicalismo Cornejo, que es probablemente el más duro de los 3 gobernadores. Y el tercer factor, probablemente el más curioso, pero es lo que termina de explicar por qué la semana pasada se amalgamaron estos otros actores y apareció una acción más decidida del gobierno para tratar de recuperar ese electorado que entiende que se les está escurriendo. Y fue la presentación del asesor ecuatoriano Durán Barba, quien bajó con algunos estudios cualitativos, marcando claramente que había un sector de votantes de Cambiemos que estaban pensando en no votar más, principalmente por esta cuestión que tiene que ver con la inflación, los precios, esta idea de que se escapa la accesibilidad a ciertos productos, la necesidad de reacomodar permanentemente los gastos. Bien. Este fue un discurso que llegó al presidente Macri, al resto de los actores del gobierno, incluso al ministro Dujovne y al titular del Banco Central, Sanleris. Un poco esta mirada permeó, sobre todo en el jefe de gabinete Marcos Peña. Todavía no está claro cuál es la postura de Macri. Dejó jugar, estas reuniones marcan claramente que va a ser un gesto, pero está diciendo todo el tiempo, no nos apartemos del camino central que hemos tomado. Además, te digo, Leonora, tampoco hay mucho margen porque tenemos el microscopio del Fondo Monetario que te está mirando las cuentas todo el tiempo, con lo cual no hay mucho margen para eso. Ahora, este análisis cualitativo de Durán Barba que vos mencionás, en realidad lo único que hace es reafirmar lo que se vive a diario, lo que creo que cada uno de ellos sentirá también. Eso es así, pero yo te diría que cuando uno conoce los actores que forman parte de la mesa chica del gobierno, en general hay una tendencia por decir, eso es parte de lo que replican los medios, ese es el círculo rojo, ese es el microclima de la capital y el conurbano, cuando uno sale al interior no es así. Es decir, tienen contraargumentos constantemente para decir, el tema no es tan grave. Bueno, aunque te parezca un poco curioso, cuando Durán Barba viene y dice, che, los estudios cualitativos están dando que esta percepción es más amplia, es real, bueno, permea mucho más y agita una discusión que se venía dando, pero que no lograba traducirse en hechos concretos. Bien. Hoy mismo, Eleonora, hubo 2 o 3 datos que dan prueba de esto. Por un lado, preparando este paquete de precios ampliados, de préstamos que se van a instrumentar vía ANSES, Procrear, Mejor Hogar, van a potenciar la parte de créditos y están evaluando también algún esquema de alivio en los pagos de tarifas por los próximos meses. Todos paliativos para los próximos meses, nada que sea una cuestión de fondo. El segundo punto tuvo que ver con una reunión que hoy hubo en el Ministerio de Desarrollo Social con los movimientos sociales. Allí hubo otra vez una apertura de conversación que hace tiempo no había y una promesa de actualizar los convenios de las obras que realizan las cooperativas y un adelanto de la actualización de los pagos de los planes sociales. Y para los gremios, que son la otra pata, bueno, 2 cosas importantes. La promesa de una devolución progresiva de 13.000 millones para las obras sociales y la discusión que empezó hoy con un traspié del blanqueo del proyecto de blanqueo laboral en el Congreso. Este es un proyecto que los gremios apoyan, es la parte benévola porque permite evitar el empleo negro, que apoyarían, pero bueno, tienen allí todavía algunas diferencias. Hoy no fueron al Senado, aunque habían prometido ir, con lo cual, si bien el gobierno... ¿Por qué hoy no fueron al Senado? Bueno, hay 2 explicaciones. Una tiene que ver con un compromiso más concreto de cómo se van a hacer los pagos de esta devolución para las obras sociales. Ayer apareció el decreto, pero dice, queremos saber cómo se van a efectivizar los pagos, porque no son los 13.000 millones ahora, claramente. Entonces dice, denos las precisiones, una manera de apretar al gobierno por esta vía. Y la otra tiene que ver con un tema que va a ser muy sensible, de discusión en el blanqueo, que es, ¿qué pasa
con los que, cuando la empresa reconoce que tenía un empleado negro, ¿qué pasa retroactivamente, más allá de que lo blanquee de acá para adelante? El proyecto oficial contemplaba que el que declaraba al empleado negro no tenía que pagar. Claro. Los gremios están buscando que haya algún tipo de pago, no, obviamente no completo por todos los años, pero que haya algún tipo de retroactivo. Y por pero esa no sería discusión, un blanqueo. ¿cómo? No sería un blanqueo total, digo. Por eso, lo que están planteando es blanquearlo hacia adelante, pero reconocer una parte. Claro. Igualmente, te digo, Leonora, el papelón hoy en el Senado fue importante porque se suponía que iban a ir e inclusive podrían haber planteado estas cuestiones allí. Allí mismo. Se postergó para la semana que viene, inclusive un dato más. Estaba el ministro de Producción Sica en el Senado esperando para ir a la comisión. Cuando vio que los de la CGT no estaban, decidió tampoco exponerlo, con lo cual apareció un traspié allí. Pero bueno, hay una voluntad de también hacer una señal para los gremios. Es decir, que más allá del traspié de hoy, ¿crees que esto puede llegar a buen fin? Yo creo que todavía hay una posibilidad. Se supone que a la CGT le interesa esto. Claro. Si no llegan a sacar, quieren decir que efectivamente el nivel de politización y de instalación de la campaña impide tratar inclusive un proyecto que se supone que contaba con el aval de la CGT. Jorge, un placer. Muchísimas gracias. A vos, Eleonora. Bien, y vamos ahora a cambiar de tema. Recién lo hablábamos con Jorge Liotti, hablábamos de estas medidas para reactivar el consumo que tiene el gobierno.